Hola queridos magos, en este episodio quiero continuar con la serie de la batalla de los sexos y hoy quiero hablarles sobre el movimiento transgénero tóxico. Quédense conmigo y les cuento la historia. La vida es una batalla y la espiritualidad es el conjunto de herramientas que necesitas para sobrevivir. A través de mi propia experiencia les mostraré cómo vivir la espiritualidad en el día a día. Este es también el diario de la comunidad sostenible Averamento, un experimento sobre la evolución humana que busca crear un tipo diferente de sociedad basada en principios sagrados. Hola queridos magos y bienvenidos de vuelta al canal. Me tomé 2 semanas de vacación. Bueno, primero porque todo lo que estaba pasando astrológicamente era muy intenso de la energía, entonces tenía que recuperar esa energía y también porque quería replantearme algunos de los temas que quiero tratar dentro del canal. Pero bueno, estoy de vuelta y el día de hoy quiero hablar sobre el movimiento transgénero tóxico. Las 2 semanas que me tomé también fue porque quería investigar a profundidad este tema y en la descripción de este video les voy a dejar algunos links a videos que son sumamente importantes e informativos sobre esta temática si están interesados. Pero en fin, quiero hacer 2 episodios más sobre la serie de la batalla de los sexos. Y este es uno de los episodios que me faltan, donde quiero hablar sobre el movimiento T. No lo voy a llamar por su nombre completo, porque obviamente también quiero evitar la censura y que este video sea bajado, y por eso lo voy a llamar el movimiento T, pero estamos hablando de transgéneros. El orden es básicamente lógico y obviamente ya conversamos sobre la masculinidad tóxica, la feminidad tóxica y obviamente tenía que hablar sobre el T tóxico. Y este tema es sumamente relevante actualmente porque, bueno, primero es un tema bastante complejo y también porque poco a poco está ocupando más el espacio en medios de comunicación. Y es un tema también que ha estado transparentando o sacando a la luz temas dentro de la sociedad que no han sido tratados y no han sido subsanados. Quiero empezar haciendo una aclaración. Creo que alrededor del mundo sí existen personas que necesitan expresarse de una forma diferente al sexo en el cual nacieron, que esto es real, es legítimo y existen este tipo de personas que tienen esta necesidad de tener esa expresión física y hacer ese cambio físico. No puedo explicar por qué tienen esa necesidad. Y obviamente, y no es mi caso, yo no tengo su experiencia de vida, pero sí creo que esa necesidad es legítima. En primer lugar, quiero mostrarles lo que está pasando alrededor del mundo y simplemente para que no piensen que yo estoy generando o esta es mi imaginación o que esto viene de algo que estoy exagerando o sobredimensionando. El primer caso que les muestro aquí es de una pesista de potencia que se queja porque un hombre que simplemente por el hecho de decir que se siente mujer entró a la competencia y ahora obviamente rompió todos los récords mundiales, simplemente porque no hay comparación entre la fuerza física de un hombre con la de una mujer. Y lo interesante es que la mujer que se queja es una mujer T, una mujer transgénero. Y como pueden ver en la foto de esta persona que rompió el récord, es un hombre. Esta persona no ha
no ha pasado por ningún tipo de transición, toma de hormonas, cirugía ni nada por el estilo. Es un hombre completo y simplemente por el hecho de percibirse como mujer fue suficiente para que pueda ingresar en la competencia y romper los récords mundiales. Y esto muestra lo ridículo que puede ser el hecho de que una persona solamente tenga que decir que se percibe como mujer para poder invadir los espacios que son exclusivamente para mujeres. El segundo caso es el caso de este nadador que se hace llamar Lia Thomas y que obviamente también solo por el hecho de decir que se percibe a sí mismo como mujer entró en la competencia de mujeres y obviamente ganó y destrozó a sus competidoras. Y este individuo es un hombre que no ha sufrido todavía ninguna cirugía, no ha sufrido ninguna transformación física, supuestamente está tomando hormonas, pero existe una competidora nadadora, Riley Gaines, que se ha estado quejando de este hecho e incluso ella vio a esta persona, Lia Thomas, dentro del gimnasio cambiándose de ropa y ella puede decir y atestiguar claramente que el tipo es un hombre completo, con todas sus partes sin extirparse nada, es un hombre. Y solamente lo único que hizo fue decir que se percibe a sí misma como mujer. E incluso en algún punto de la competencia, Lia Thomas llegó al mismo tiempo que otra competidora y le dieron la carrera a Lia Thomas simplemente por el hecho de que es un trans, y lo cual es absolutamente injusto, creo yo, desde mi punto de vista. Y esta chica, Riley Gaines, ha estado quejándose al respecto, diciendo que es absolutamente injusto e incorrecto que nosotras como mujeres tengamos que competir contra hombres porque simplemente físicamente no existe punto de comparación en la fuerza y en nuestra capacidad. Y incluso fue asaltada y agredida incluso por mujeres cuando estuvo en la Universidad de San Francisco. Desde mi punto de vista, no creo que sea correcto que un hombre entre al cambiador de mujeres y esté totalmente desnudo enfrente del resto de mujeres. No porque sea súper retrógrada o algo parecido, simplemente es un tema de que las mujeres tenemos un espacio exclusivamente femenino por ciertas razones y sobre todo razones de seguridad. Y en este caso, miren a este hombre. Este es el coronel Russell Williams. Ahora, imaginen qué habría pasado, qué pasaría si este hombre simplemente por el hecho de ponerse ropa femenina y decir que se percibe a sí mismo como mujer, entrase y compartiese nuestros espacios privados como cambiadores, baños, etc. Este tipo es un psicópata que mató a 4 mujeres de la forma más despiadada. Entonces, imaginen que no es Lia Thomas, sino que es este tipo quien dice que se percibe a sí mismo como mujer, ingresando dentro de los cambiadores y los espacios que son exclusivamente femeninos. Estamos abriendo la puerta a depredadores que atacan y agreden mujeres. Existe una razón para tener espacios exclusivamente femeninos y la razón principal es que nosotros como mujeres obviamente somos físicamente más vulnerables a recibir ataques y no es que todas podamos o estemos en la capacidad de defendernos. Entonces imagínense qué pasaría si un hombre como este ingresa dentro de una prisión, un baño o un cambiador y la gente no sabe que es un psicópata. Es imposible hacer un análisis o un estudio psicológico de cada hombre que quiere usar espacios femeninos o que dice que se percibe a sí mismo como mujer. Es más fácil simplemente tener una norma clara y decir, este espacio es solamente para mujeres biológicas y punto. Si las personas trans quieren tener sus propios espacios, bienvenido sea, pero
las mujeres deberíamos y debemos tener nuestros propios espacios por tema de seguridad. Y existen casos donde hombres que supuestamente son trans han ingresado en cárceles y han violado a sus compañeras. En esta situación también existe la posición controversial del gobierno donde quiere incorporar legislación para supuestamente proteger a una minoría, pero con esa excusa lo que está haciendo es simplemente reducir al mínimo los derechos que nosotros como mujeres biológicas tenemos. Y incluso ni siquiera vamos a tener el derecho de llamarnos mujeres, ni siquiera madres o algo parecido, porque simplemente, supuestamente esto es ofensivo para el movimiento transgénero. Y este tema ya está casi bordeando la locura, llegando al punto en que ni siquiera los profesionales pueden definir correctamente qué es una mujer o se atreven a definir qué es una mujer. Y por eso Matt Walsh hizo este documental sobre qué es una mujer, solamente buscando definición, si alguien podía definir qué es una mujer. Aquí deberíamos simplemente acordar entre todos que una mujer es, o esta definición se basa en genética. Si uno nace con el cromosoma X, es una mujer y punto. Entonces, entrar en este tipo de discusiones es peligroso y complejo. Las mujeres trans pueden tranquilamente, si quieren, pasar a nuestro grupo humano, si quieren, pero eso no puede ser a costa de que nosotros, las mujeres biológicas, tengamos que renunciar a nuestros derechos y a nuestro derecho de llamarnos mujeres. En este movimiento también existen los casos de personas que sufrieron algún tipo de transición y después terminan arrepintiéndose. Aquí, simplemente como un ejemplo, les muestro el video hecho por el doctor Jordan Peterson entrevistando a Chloe Cole y su caso de transición y de arrepentimiento de haber sufrido esta transición. Y de verdad les recomiendo que vean esta entrevista porque aquí Chloe, que era una chica que quería transicionar a hombre, dijo que sobre todo durante su adolescencia y su pubertad, ella tenía otros problemas que todavía los tiene, otros problemas psicológicos que nunca fueron ni siquiera considerados ni diagnosticados por los doctores que le recomendaron hacer la transición. Jordan Peterson también tiene una entrevista donde habla del caso de John Money. John Money es un famoso psiquiatra que hizo un experimento para supuestamente demostrar que el género es una construcción social. Y creo que el resultado de ese experimento fue que los dos hermanos terminaron suicidándose. Por lo menos un hermano sí se suicidó. Entonces, le recomiendo ver ese video también porque es sumamente interesante y habla sobre la historia de la noción y de las teorías de género. Y bueno, solamente para resumirles, John Money tenía la idea de que el género es una construcción social. Entonces, por circunstancias de la vida, llegaron a su consultorio unos padres con 2 hijos gemelos, hijos varones. Un niño había sufrido daños en su área genital y el doctor pensó que lo más recomendable sería cambiarle el género a un niño y educarla y hacer que crezca como una niña. Ese es como el resumen del caso. Obviamente, los reportes de John Money sobre el éxito de este experimento eran mentira porque la niña, entre comillas, o sea, el chico que estaba siendo criado como una niña, nunca se adaptó y él sí se suicidó eventualmente en su vida adulta. Y en su vida adulta él adopta su sexo real y vuelve a actuar como hombre y a ser un hombre. Por suerte, dentro de este diálogo, también las personas trans han estado
y compartiendo su opinión. Y en este caso, esta entrevista hecha a Debbie Hayton, ella participó en el programa Trigonometry. Ella reconoce que las mujeres trans, es decir, un hombre que transicionó a ser mujer y que pasó por todo el proceso, incluidas cirugías y hormonas, ella misma no se considera una mujer, sino un hombre. Creo que el género es un tema mucho más complejo que solamente hormonas o genética o construcción social, pero en todo caso es sumamente refrescante saber que hay personas trans que están dispuestas a hablar sobre este tema. Y como dije antes, les dejo en la descripción del video algunos videos para que puedan hacer su propia investigación. Pero quiero finalizar con esta persona que se llama JP. Él es muy gracioso y ha hecho varios sketches sobre las personas trans, sobre todo los hombres trans. Y es básicamente lo que ustedes están viendo, o sea, un hombre completo simplemente diciendo que es trans por usar ropa. Y eso es lo único que necesitan hacer para invadir nuestros espacios, quitarnos derechos, etc. Sus sketches son muy graciosos y es como es como la cúspide de la locura y lo hace de una forma muy, muy graciosa, entonces les recomiendo verlo. Bien, antes de continuar, quiero recomendarles que para todos los temas que yo trate, ustedes tienen que hacer su propia investigación. Porque lo que yo comparto es obviamente mi experiencia personal y lo que quiero es estimular su mente para que también investiguen y busquen información. Es sumamente importante que ustedes desarrollen su propio punto de vista. Y habiendo dicho esto, voy a pasar a nombrar algunas de las cualidades que creo que tiene este movimiento tóxico. En primer lugar, el más obvio es considerar que la feminidad o lo femenino es algo sumamente superficial, como el maquillaje o el vestuario o los tacos o la forma de usar la voz o las manos. La feminidad es mucho más profundo que eso y honestamente asumir que la feminidad es algo tan superficial es realmente una afrenta contra las mujeres biológicas. El segundo punto es intentar invadir los espacios femeninos sin ninguna consideración a nuestra seguridad o a nuestros derechos. El problema es que aunque ustedes se consideren hombres sanos, que no nos van a hacer daño, que sí, que son totalmente trans, que asumen el rol femenino, el punto es que no podemos hacer ese escrutinio y ese análisis de todas las personas que dicen eso. Entonces, abrir esa puerta es abrir la puerta para que cualquiera pueda entrar por ahí. Y obviamente puedan entrar todas las personas o los hombres que quieran hacernos daño a nosotras. El tercer punto es demostrar agresividad hacia las personas que tenemos un punto de vista diferente y llamarnos transfóbicos o retrógradas o lo que ustedes quieran. El punto es que la sociedad siempre debería ser un diálogo y un diálogo respetuoso y donde no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero tener diálogos con personas que tienen un punto de vista diferente al nuestro ayuda a que desarrollemos nuevas formas de ver el mundo y nuevas formas de pensar. El cuarto punto es querer quitar los derechos de las mujeres biológicas. En este punto es como esta incoherencia y la aplicación de la ley hermética, como es dentro, es fuera. No se puede arreglar fuera lo que está dentro. Si ustedes tienen un conflicto o si una persona trans tiene un conflicto interno de autoaceptación, de amor propio o lo que fuere, no puede arreglar ese conflicto demostrando agresividad o intentando suprimir lo femenino hacia afuera. Entonces no tiene ningún sentido que nos quieran quitar a nosotros, mujeres biológicas, nuestros derechos. Porque además si ustedes quieren ser mujeres, eventualmente esos derechos les van a quitar a ustedes mismos.
y ustedes van a ser víctimas de que nos hayan quitado derechos a nosotros, las mujeres biológicas. Y el último punto, aunque quizás hayan muchos más, es quizás el hacer proselitismo con personas menores de edad y con adolescentes. Cuando una persona pasa por el proceso de la pubertad, este es un momento sumamente difícil para un ser humano, porque no nos gusta, o sea, estamos incómodos por todos lados, no nos gusta nuestro cuerpo, no nos gusta lo que nos está pasando, los cambios que estamos sufriendo. Emocionalmente también somos mucho más vulnerables. Y obviamente el que nos digan que hacer una transición puede aliviar estos síntomas no es realmente honesto. Existe, o sea, no hacer esta transición no va a cambiar o aliviar los síntomas que nosotros tenemos. Quizás lo que puede hacer es amenorar esos síntomas o dormirlos por algún tiempo, pero eventualmente esos síntomas van a volver a salir. Entonces, también tenemos que considerar que existe una razón por la cual, por ejemplo, no dejamos a los menores conducir o tomar alcohol o andar en bares o en prostíbulos, etc. Es porque la sociedad en sí quiere cuidar el desarrollo de esas personas y que puedan tomar las decisiones más trascendentales de su vida cuando realmente sean 100% que puedan ser 100% responsables de sus acciones y de las consecuencias que sus acciones van a tener en su vida. Finalmente, quiero también hablar sobre las conclusiones que tengo sobre este movimiento y lo que está ocurriendo actualmente. Creo que atrás del movimiento trans existe una agenda y una agenda bastante tóxica, y aquí voy a mencionar los puntos que creo que son los más tóxicos y por qué esta agenda está siendo promovida. En primer lugar, tenemos el tema económico. Obviamente, mientras más joven sea una persona y sufra la transición, mientras más joven lo haga, mucho más pronto va a ser dependiente de medicamentos, de operaciones y etcétera. Entonces, obviamente, eso tiene una ganancia económica por detrás. Por otro lado, están las ideas eugenésicas. La eugenesia y el movimiento eugenésico creo que tiene una vigencia de más de 100 años, no estoy segura cuándo exactamente fue establecido, pero empieza con Malthus y su declaración de que la población crece en una proporción geométrica mientras los alimentos y los recursos crecen en una proporción geométrica, con lo cual eventualmente íbamos a tener un punto de escasez. Esto nunca ha ocurrido en la historia humana. Los casos de escasez y hambrunas y estos son provocados por temas económicos, más no por una escasez de alimentos. Y obviamente el movimiento eugenésico lo que ha hecho es decir que como hay muchas personas, pues hay que reducir la tasa de natalidad, y han estado en esa campaña desde hace varias décadas, si no es un siglo hacia atrás. Entonces, mientras más temprano una persona sufra este proceso, obviamente eso pone en riesgo su capacidad de ser madre o de tener hijos o reproducirse o ser padre. Por otro lado, también existe la agenda del transhumanismo. Si empezamos cuestionando o no pudiendo definir qué es una mujer, eventualmente vamos a terminar sin poder definir qué es un ser humano. Porque obviamente el movimiento transhumanista lo que va a intentar es alterar al ser humano en su esencia. Y eso puede ser sumamente peligroso. Otro punto oscuro dentro de esta agenda es una evidente homofobia. ¿Por qué razón homofobia? Porque aquí este movimiento lo que nos dice es que socialmente no existe espacio para hombres que quieran expresar su feminidad ni para mujeres que quieran expresar su masculinidad. Es decir, si uno no encaja dentro de lo que la sociedad dice que es masculino o femenino, entonces tiene que hacer una transición. Uno no puede quedarse en el género o en el sexo en el cual nació. Entonces, obviamente, eso demuestra una homofobia brutal, porque no es aceptado
las personas que están en una zona gris de género, es decir, que no se definen correctamente o no demuestran cualidades socialmente aceptadas de un género o del otro. Entonces, si eso ocurre, entonces hay que cambiarle de género para que entonces sí la sociedad lo pueda aceptar y entonces sí quizás sus tendencias sexuales y su comportamiento sean aceptables. Y finalmente, este es un movimiento que detrás tiene una evidente misoginia, sobre todo porque lo que he visto es que está enfocado en suprimir todos los derechos o los posibles derechos y los espacios que puedan tener las mujeres. Entonces, obviamente, muchos de estas personas que se consideran T o trans tienen un subtexto sumamente misógino, sobre todo cuando nos atacan frontalmente a las mujeres y piensan que nuestra sola existencia es un reto o una amenaza para ellos mismos, lo cual es absurdo. O sea, si ellos quieren pasarse al equipo femenino, bienvenidos sean, pero no al costo de que nosotras tengamos que renunciar a nuestros derechos o que nuestros espacios tengan que ser invadidos, con lo cual estamos abriendo la ventana a potenciales agresiones físicas. Y esto también es una expresión del sagrado femenino que ha ocurrido a lo largo de la historia. El sagrado femenino existe, es un concepto real, pero les voy a hablar sobre el sagrado femenino y el sagrado masculino en mi siguiente capítulo. Por hoy les agradezco por haberme acompañado y les espero en el siguiente video. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos magos, por acompañarme hasta el final de este video. Por favor, recuerden que estoy buscando a miembros o gente que esté interesada en ser miembro de la comunidad que estoy creando y, como siempre, les voy a dejar el link de la comunidad en la descripción del video. También, por favor, ayúdenme suscribiéndose y dándole un like al video, porque así me ayudan a crecer y a crear más videos de ayuda y de espiritualidad. Y como siempre, si están interesados en que expanda alguno de los temas que toqué durante este video o durante los otros videos que he hecho, por favor déjenme un comentario. Y como siempre, muchas gracias.